Buenos días a todos, nos presentamos. Daniel García tiene experiencia en varias empresas, como podrán ver aquí en un currículum. Y lo importante que estamos ahorita presentándoles es su servidora Luz María Chigoyen, que en el Centro de Evaluación de Talento Lean People hemos tenido la oportunidad de hacer evaluación de diferentes vendedores. Y esto nos ha permitido hacer una investigación para concluir qué habilidades son las que tiene que tener un buen vendedor, qué estilos de pensamiento, qué características debe tener. Y eso es lo que les queremos compartir el día de hoy. Vamos a iniciar este tema viendo que existen 20 habilidades. 20 habilidades que debemos de tener que considerar cuando estamos viendo en el área de ventas. Las personas que se dedican a las ventas van a tener que relacionarse con otras personas. La relación en el área de ventas es con los gerentes de ventas, cuando hay una estructura y una empresa en la que sí hay una gerencia de ventas, vendedores, diferentes áreas, nosotros vamos a poder tener la oportunidad de identificar que la persona se tiene que relacionar con su gerente de ventas. También tenemos la fuerza de ventas. La fuerza de ventas van a ser las personas que son parte de nuestro equipo. Las personas que son parte de nuestro equipo de ventas, muchas veces no nos vemos como equipo. La fuerza de ventas nos va a pasar muchas veces que no la aprovechamos, porque realmente está creada dentro de la organización para apoyar a los vendedores. Cuando hablamos de los colegas, es muy importante que sepamos hacer un equipo en el que los vendedores no se vean como competidores. Muchas veces estamos viendo equipos en los que pelean por el cliente, en el que yo no te ayudo porque el cliente es mío y no es tuyo. Y no pueden ver que la ventaja de un equipo de ventas es aprovechar que los colegas logran los resultados. En las organizaciones, realmente cuando ya vemos el área de ventas, la empresa les pide un resultado total. Es decir, los objetivos de ventas van a vender tanto. Y si la gerencia motiva bien a su fuerza de ventas y a sus compañeros, colegas, los ayudan a ver cómo lograr un objetivo en conjunto, se darán más fácil los resultados. Muchas veces alguno de los vendedores necesitará apoyo y si se los dan entre ellos como compañeros, podrán lograr resultados. Es más, algunos de ellos tienen habilidades para poder hacer un mejor cierre de ventas o manejar objeciones y tal vez puedan hacer un 2-1 puntos y convencer a un cliente de una compra, pero hay que estar unidos, saber que los colegas pueden ser importantes. Y pues la relación más importante en un vendedor son los clientes. Y estamos hablando de que pues tienes que interactuar con clientes difíciles, con clientes amables, con clientes con los que te puedes identificar y poderte llevar bien, y a veces esto no es tan fácil. Entonces el vendedor tiene que ver la importancia de cómo va a manejar las relaciones con sus clientes. Y conocer a la competencia. La competencia tiene ciertas características que a veces ignoramos o no tomamos en cuenta. Y muchas veces, sobre todo en el manejo de objeciones, cuando tenemos un cliente que llega y nos dice, oye, es que en la competencia me ofrecen este descuento o tiene esta ventaja, y si nosotros no conocemos a la competencia, no podemos argumentar de una manera lógica qué es lo que nosotros podemos dar mejor que la competencia. Y no es decir la competencia no tiene o no sirve, sino al contrario, ver cuáles son nuestras fortalezas y qué podríamos decir para que la competencia sí tiene esa ventaja, pero nosotros tenemos una ventaja adicional. Entonces, conocer a la competencia es importante también para que se logre la alta efectividad en el área de ventas. El siguiente grupo de habilidades ya están tal cual identificadas como parte de las capacidades para vender. Muchas veces la gente empieza a trabajar en el área de ventas y es un vendedor que no tiene realmente unos estudios previos en el área de ventas. Muchas veces entras a vender porque no tenías una opción, porque te quedaste sin trabajo, porque la vida te llevó. Y hay algunos que lo traen de naturaleza, traen las habilidades ya instaladas y son buenísimos sin tener que esforzarse mucho. Otros tendremos que identificarlo y aprender a desarrollar estas capacidades de ventas. Es lo que nos va a hacer lograr realmente la venta. ¿Cuáles son? Son estas que vamos a ver. El desarrollo de nuevos negocios. Un vendedor tiene que identificar
que un cliente no nada más te va a comprar una vez. Puedes ofrecerle diferentes servicios, diferentes oportunidades que puedes identificar. Y cuando tú detectas una oportunidad en un cliente que puedes ofrecerle otro servicio, otro producto, podrás ganar una venta más. Muchas veces nos sucede que algún cliente tiene una nueva necesidad, si la detectamos y le informamos a nuestra empresa, pudiera ser hasta una buena oportunidad de desarrollar una nueva área de negocios. Entonces, un cliente, ven ejemplo de una agencia de autos, no nada más es el cliente al que le vendo la primera vez el vehículo, yo le voy a vender mantenimientos, refacciones, y probablemente el próximos 5 o 6 años quiera comprar un nuevo vehículo y sigue siendo mi posible cliente. Entonces, un mismo cliente puede permitirnos desarrollar nuevos negocios y no hay que perderlo en la vida. El cierre de ventas ya es el momento en que se concreta la venta. Nosotros vamos a cerrarlo y en ese momento es cuando realmente el cliente dijo, sí, lo compro, lo firmo, lo pago y ya es realmente cuando tú ves los resultados de tu trabajo. Es muy importante saber hacerlo en el momento adecuado. Muchas veces nos detenemos, no lo hacemos de la manera correcta. Hay clientes que se sienten presionados, otros que no se sienten atendidos. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad para cerrar en el momento adecuado y de la manera adecuada que requiere nuestro cliente. La siguiente habilidad es el manejo de objeciones. Es el por qué el cliente no quiere comprar o ve que hay un obstáculo para su compra. Tú tendrás que tener claridad de identificar qué es lo que está impidiendo que tome la decisión de compra ese cliente en este momento. Si tú lo identificas y le das un argumento real, confiable, lógico, para quitar ese obstáculo, el cliente ya va a ver que puede comprar. Y tendrás que entender qué es lo que está impidiendo que tome esta decisión. El manejo de objeciones es muy importante que lo hagas de una manera lógica, correcta y verdadera, porque no podemos darle soluciones que no sean reales, que no podamos cumplir, o ofrecer cosas que la empresa no estaría dispuesta a aceptar. Entonces, el manejo de objeciones tienes que irlo desarrollando de acuerdo a tu producto, a lo que la empresa está en disponibilidad de ofrecer. Y tenemos que ser muy creativos. Actualmente, y en esta situación que hemos estado viviendo, de esta nueva normalidad, la creatividad en el área de ventas es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la creatividad para encontrar nuevos clientes, desde ahí empieza a ver cómo voy a prospectar, cómo voy a encontrar a los clientes, y actualmente mucho de esto nos ha hecho crear negocios por internet, contactar clientes de maneras que antes no lo habíamos imaginado. Y es muy importante que la creatividad también nos va a servir para solucionar muchas objeciones, para conocer nuevos clientes, para prospectar, para llegar a nuevos nichos de mercado. Entonces, un vendedor que tiene creatividad tiene más herramientas para lograr vender más. Cuando yo tengo un buen desarrollo de nuevos negocios, un buen cierre de ventas, un buen manejo de objeciones y tengo creatividad, voy a ser muy productivo. Es decir, la productividad de un vendedor se va a medir en que estas habilidades de ventas las utilice de una manera adecuada. Cuando lo hace correctamente, su productividad va a subir. Es decir, que mientras la tasa de conversión, que es cuántos clientes tengo yo que visitar para cerrar una venta, y yo lo haga mejor, pues voy a cerrar más ventas con menos clientes que tenga que visitar o que ver. Y de ahí es que sube la productividad del vendedor. El siguiente grupo de habilidades tienen que ver con la motivación personal. El vendedor tiene que tener claras cuáles son las metas de ventas que tiene que alcanzar. Cada mes, todos los vendedores tienen que empezar desde cero. ¿Por qué? Porque las metas te las ponen por un tiempo y tienes que lograrlas. Tus resultados están midiéndose por las ventas que logras en ese periodo de tiempo. Entonces, tienen que ponerse metas realistas, alcanzables, pero también retadoras, que realmente se logre un buen ingreso para la empresa y para ustedes. La comunicación, va a haber que comunicarse tanto con el cliente como internamente con otras áreas y departamentos para facilitar el que se lleve a cabo la venta. Desde la parte de que si hay que llenar algunos requisitos, algunos papeles, la parte administrativa,
cómo se concreta la venta, si hay un contrato, si hay algo que firmar, si hay algún requisito que tiene que cumplir la empresa o el cliente. Todo esto lo tiene que comunicar y debe fluir claramente, tanto para la empresa como para los clientes. El cliente tiene que sentirse que realmente está clara toda la información que requiere para poder tomar una buena decisión. El vendedor tiene que ser muy claro, muy directo, pero también muy amable y muy capaz de darle seguimiento a esta comunicación de una manera efectiva. Si quedó de hablarle al cliente en un día a tal hora, debe de hacerlo para que el cliente se sienta atendido, que hay un seguimiento y sienta que puede confiar en el vendedor para comprar. Cuando alguien te dice, algún vendedor te queda de que no, pues yo le hablo para darle esta información y no te habla, como que te llega a hacer sentir que no te está tomando en cuenta como cliente, que no te está atendiendo, que no te está dando la información clara. Y eso genera desconfianza y muchas veces algunos clientes podrán decir, ya no quiero comprar. La autoorganización implica mucho que el vendedor tiene que organizar sus actividades, sus llamadas, su manera de contactar a los clientes. Tiene que tener una buena organización y esto depende mucho de él. Desde organizar cómo va a ser su día, a quién le va a llamar, cómo va a prospectar, dónde guarda la información. Si la empresa le facilita un CRM, tiene que cargar la información, debe ponerla ahí. Si la empresa no maneja un CRM, pero él tiene que organizarse, tendrá que ver algunas herramientas, ya sea en Excel, en un cuaderno, lo que le sea más útil, pero tiene que haber una organización de su trabajo y de sus clientes. No puede confiarlo todo a su memoria, no puede confiarlo todo a pequeñas anotaciones, porque cuando ya te das cuenta que no cumpliste con una llamada o que no le diste el seguimiento oportuno al cliente, puedes perder la venta. Y la parte de autoevaluación. Hay vendedores que dicen, lo estoy haciendo muy bien. Sí, ¿cuánto estás vendiendo? 5. ¿Y cuánto vendió el que más vendió? 15. Ah, entonces, ¿vas bien o no? La parte de autoevaluación hace pensar a veces que vamos muy bien cuando no es realmente lo que deberíamos de lograr de objetivos. Entonces, la autoevaluación nos hace a veces sentir que damos el 100 cuando estamos dando menos. Y el vendedor tiene que ser justo consigo mismo. Hay vendedores que al contrario tienen tanta hambre que nunca es suficiente y quieren vender más y más y más. Tendremos que ver eso, cómo lo estás midiendo. Si estás en tu estado de confort y te autoevalúas como voy muy bien y no quiero salir de mi zona de confort, o al contrario, es de esos vendedores que nunca las metas se quedan a tu nivel, siempre las rompes y vas hacia arriba y logras más resultados. La fijación de objetivos. Tú como vendedor tienes que tener objetivos reales, alcanzables en el tiempo y que cumplas también con los objetivos que te pide la empresa. No nada más son los tuyos. La empresa te pide ciertos objetivos que hay que cumplir. ¿Cómo me voy a organizar para que esos objetivos, tanto los que me pide la empresa como los personales, estén alineados y coincidan para que los logre? Tendrá que ser con una motivación personal. Cada día lograr más y mejor lo que me estoy poniendo de objetivo para ese día. El siguiente grupo de habilidades ya tienen que ver con tu responsabilidad ante la empresa. ¿Qué es lo que vas a tener tú que estar presente en juntas? Muchas veces la empresa organiza juntas de ventas en las que vas a tener que participar, estar ahí presente, y no nada más como asistiendo, sino también aportando ideas. Muchas veces en estas juntas se pueden compartir las mejores prácticas que los vendedores han tenido esa semana. Algunos que son muy buenos con algún manejo de algún cliente difícil pueden compartir cómo lo hicieron para que los demás aprendan. Muchas veces en las juntas de ventas nada más se vuelve como un reporte de qué hicieron, pero tendremos que aprovechar que estas juntas de ventas sean efectivas y enriquezcan al equipo, tanto con las buenas prácticas, con nuevas ideas, y que todos se apoyen y crezcan en el objetivo en común. En estas juntas de ventas muchas veces se plantean los objetivos que pone la empresa para esa semana o para ese mes y aprendamos a compartir como equipo los objetivos y que en ese momento nos sirvan de motivación, estando todos reunidos en la junta, ya sea presencial o virtual, que ahorita muchas juntas ya van a ser virtuales, pero que tengamos esa unión como equipo. El manejo de quejas. La primera persona que recibe las quejas del cliente va a ser el vendedor.
Sí, muchas veces es lo más molesto tener que dar la cara por la empresa, tener que solucionar algo, que hay algún problema con el producto, con el servicio, con algo que falló. El vendedor tendrá que tener esa responsabilidad de que si algo sucedió, que en un momento dado es su responsabilidad, pues dar la cara y solucionarlo con el cliente y con la empresa. Muchas veces, si no es su responsabilidad, pero sí es parte de la empresa, tendrá que ayudar al cliente a encontrar la solución. Será el que tenga que estar de intermediario entre la empresa y el cliente para que las quejas no se vuelvan problemas que no se puedan solucionar, por los cuales se puede caer una venta y por los cuales también los clientes pueden dejar de recomendarnos con otros porque la situación en la que estuvieron en problemas fue desfavorable y no se manejó adecuadamente. Recuerden que un cliente molesto se lo va a decir a 10, pero un cliente satisfecho podrá recomendarnos con un nuevo cliente. El manejo de reportes. Las empresas tienen que saber cómo va tu trabajo. Y tú tendrás que llenar algunos reportes, algunos formularios, y sabemos que esto es aburrido, tedioso. Muchos vendedores consideran que esto les está quitando el tiempo para lograr vender más. Entonces, nos toca ver que el manejo de reportes a veces se vuelve un caos o se vuelve una situación que para los vendedores es aburrida y tediosa y no lo hacen. Entonces, tendremos que estar conscientes de que también es parte de nuestro trabajo, que es nuestra responsabilidad ante la empresa informar, llenar los requisitos de todos los papeles o todos los formatos o todo lo que tengamos que bajar al CRM para que la empresa tenga un seguimiento de nuestros resultados y de los resultados del negocio. Va a haber políticas en la empresa que tenemos que respetar y cumplir. Muchas veces los vendedores ven que hay cosas que podrían hacerse más rápidos si no cumplen los procedimientos del papeleo y todo. Tenemos que estar conscientes que estas políticas de la empresa se vean establecido para que el procedimiento sea seguro y confiable tanto para la empresa como para el cliente. Entonces tenemos que aprender a que hay políticas que nos permiten hacer tal vez algún descuento, pero con alguna autorización, entonces no las podemos saltar. O hay cosas que pueden ofrecerle al cliente, pero que ya están preautorizadas, que hay cosas que no pueden ofrecerse y que no se van a ofrecer. Y no pueden saltárselas ni hacer ofrecimientos de cosas que no van a ser viables o posibles, porque entonces estaríamos o fallando con la empresa ofreciendo algo que no es lo que está permitido, o estaríamos ofreciendo cosas que el cliente se va a sentir defraudado porque no las podemos cumplir. Y otra de las partes importantes para manejar habilidades en el área de ventas es qué tan fácil es para el vendedor introducir los cambios que se presentan en la empresa. Y va a haber cambios de producto, va a haber cambios de precio, va a haber cambios de condiciones, va a haber muchos cambios. Y la mayoría de las veces estos cambios son muy difíciles para los vendedores de manejar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya estaban acostumbrados a todo un speech de cómo ofrecer su producto y en el momento en que cambia hay que hacer un cambio del speech, hay que cambiar nuestro chip y cambiar lo que decimos. Y esto les cuesta mucho trabajo a los vendedores. Algunas veces si cambia el precio, pues ¿cómo les voy a decir a mis clientes que el precio ya es más alto o es diferente la forma de pagar? Y ahí, desde ese momento, tendremos que trabajar mucho con esta flexibilidad para que cuando haya cambios no nos impacten tanto en nuestros resultados. Podemos ir viendo mejoras en los resultados de un vendedor cuando nosotros sabemos que va a haber un cambio, se los informamos previamente por parte de la empresa y los ayudamos a entender cómo van a tener que asimilar ese cambio y qué tendrán que hacer para que ese cambio no les afecte en sus resultados. Después de más de 500 evaluaciones que hemos aplicado en Impulso 3 y en People, pues realmente lo que hemos identificado es que el factor del éxito depende de las siguientes habilidades, que ya las revisamos, pero vamos a verlo más concretamente. Bien, primero, ustedes verán en rojo que el conocimiento de la competencia, al no tener una matriz claramente los vendedores de la competencia y poner las diferentes condiciones que quieren comparar de su producto, baja la efectividad en ese sentido en un 90% por el manejo de objeciones. La segunda, que está en rojo, es la introducción al cambio.
El vendedor no es flexible en que le cambien los planes de financiamiento, los planes de incrementos, los planes de solicitar papeles, los planes, es decir, es muy rígido. El vendedor deberá de aprender a tener mayor flexibilidad y a tener una matriz del conocimiento de su competencia. Asimismo, deberá asegurarse de tener el cierre de ventas en alta efectividad, el manejo de fricciones en alta efectividad y la creatividad en alta efectividad. Con esto se daría que la productividad se levante. Cuidando esos dos rojos y aumentando esos tres verdes, el vendedor tendrá una tasa de conversión mayor. Para poder evaluar a las personas, aplicamos los diagnósticos en vía remota, se manda un link, las personas responden y se pueden evaluar las competencias y las habilidades tal cual. Las que van a ver ustedes ahorita en la pantalla es un ejemplo de los resultados que podemos obtener y en base a estos resultados es que llegamos a estas conclusiones. Nos dieron información suficiente para ver, este es el ejemplo de una persona que respondió el diagnóstico y podemos medir las que estén arriba de 1.8, las van a ver en verde, que son las habilidades que la persona sí tiene, y en las que la persona va a trabajar son las que van a ver en rojo, que son las habilidades que la persona tiene que desarrollar para lograr sus resultados. Además de las habilidades de alta y baja efectividad en el área de ventas, también hay un proceso pensante que está detrás de cada vendedor. Es decir, nosotros como vendedores tenemos ciertas características que tenemos que usar partes de nuestro cerebro para lograr la venta. Cuando nosotros estamos viendo los estilos de pensamiento que tiene en la pantalla, imagínense que esto es un cerebro completo y que todos lo tenemos, pero va a haber habilidades que se desarrollan en diferentes partes del cerebro que unos vamos a tener más que otras. En el lado frontal izquierdo, que van a ver en su pantalla, es la parte del cerebro que hace el análisis financiero, estructural y matemático, es la parte que evalúa todas las variables, nos ayuda a tomar decisiones lógicas, a negociar y a debatir y a asignar prioridades. Estas son las habilidades que se requieren en el área de ventas, tanto si llega un cliente, pues yo tengo que ver cuál es el medio de pago que va a poder tener ese cliente. Si tiene realmente los recursos para hacer una compra de contado, o si tengo que ofrecer un plan de financiamiento, un arrendamiento o algo a crédito. Todo esto lo hago yo desde mi lado frontal izquierdo. Tengo que evaluar todas las variables para realmente perfilar a mi cliente. Yo tengo que ver si el cliente realmente es posible que me compre. Y voy a tener que tomar decisiones lógicas de qué le enseño primero de mi producto. Yo no conozco al cliente, yo lo voy a ver por primera vez y en ese momento yo voy a tener que decidir qué le enseño. Le presento la parte financiera, le presento los cálculos, es momento de cerrar, no es momento de cerrar. Todo eso lo tengo que decidir de una manera lógica. El siguiente punto de negociar y debatir es justamente el cierre de ventas. Cuando yo cierro una venta, estoy utilizando exactamente mi capacidad de negociar. Y cuando el cliente no está de acuerdo con algunos puntos, tiene algunas objeciones, yo tengo que debatirlas. Tengo que convencerlo, tengo que hablar con él y explicarle el por qué sí debe comprarme, el por qué le conviene mi producto. Se dan cuenta, este lado frontal izquierdo pues tiene muchas funciones que se hacen del área de ventas. Y también asignar prioridades. ¿Qué voy a hacer primero con este cliente? Toda esta información que procesa el lado frontal izquierdo lo hace en automático. El vendedor realmente no es que agarre y diga, ay, ahorita esperen, yo voy a usar el frontal izquierdo, sino es algo que automáticamente lo genera el cerebro para poder hacer la negociación, el manejo de objeciones y el cierre de ventas. Y que es lo que vimos que eran las habilidades que se requieren para vender más. Entonces, una persona que se quiera dedicar al área de ventas tiene que tener alto este lado frontal izquierdo. Es muy importante que lo sepa manejar adecuadamente. El siguiente lado que deberíamos manejar también en el área de ventas, porque es muy alto, es el frontal derecho.
La parte de imaginación y creatividad, solucionar problemas, arriesgar, innovar y humor. ¿Cómo lo utiliza el área de ventas? Primero que nada, llega un cliente que no conoces, en la vida lo has visto. Y ahorita eso estamos hablando de los clientes que llegan físicamente, pero ahorita cuando son ventas web, puedes estar chateando con alguien a quien no ves, o puedes estar hablando por teléfono con alguien que no conoces, o puedes recibir leads o información de gente que no estás viéndola. Entonces tú tienes que imaginar y crear qué es lo que le va a interesar al cliente. ¿Qué le puedo decir para que lo convenza en comprarme? Entonces, la imaginación y creatividad es muy importante y sobre todo cuando no tenemos al cliente enfrente, porque cuando nosotros tenemos a la persona, pues es más fácil ver que cómo responde, sus gestos, su cara, sus miradas, simplemente le gustó o no le gustó. Pero cuando no los podemos ver, tendremos que desarrollar esta imaginación y creatividad y esta sensibilidad para poder entender, si es en un chat escrito, lo que está escribiendo el cliente, qué es lo que puedo responder, que lo puede enganchar más con la compra. O si es por teléfono, pues, ¿qué está diciéndome? Los tonos de su voz, la intensidad, la emoción que pone para poder imaginar qué le respondo para que no me cuelgue o me diga no lo quiero, no me interesa. Cuando hablamos de solucionar problemas, es justamente en el momento en que presenta las primeras objeciones del cliente. Los problemas que el cliente ve son las objeciones. Por eso un buen vendedor tiene que tener la imaginación y creatividad para que el cliente presente un problema y él le dé una solución, pero tiene que dar una solución lógica. Y ahí es cuando combinamos el lado frontal izquierdo con el frontal derecho, para darle una solución que sea lógica y que en un momento dado la persona diga, ah, sí es cierto, lo que me estás proponiendo de solución, sí me suena convincente, es real, es verdadero, ok, ya no es una objeción, sí quiero comprar. Muchas veces tendremos que tener la posibilidad de arriesgar para hacer un cierre de ventas, saber cuándo, si puedo cerrar ahorita o me debo de esperar. Y hay riesgos hasta también, ¿qué le puedo ofrecer al cliente? ¿Hasta dónde puedo yo decirle, si le falta alguna firma, yo se la llevo a los papeles para que usted los firme, yo lo apoyo en conseguir esto? El vendedor tendrá que ir midiendo los riesgos que sí va a poder correr en el momento de que ofrece soluciones al cliente y que también en un momento dado cuándo debe de cerrar, medir. Muchas veces a los vendedores les da miedo presionar al cliente, sienten que se les va a ir, sienten que es un riesgo si lo presionan antes o si lo presionan después. Y a veces por no presionar o por no hacerlo en el momento adecuado podrían perderse más la venta, ¿no? Entonces tendrán que aprender a manejar esta parte de riesgos. Y la parte de innovar, ahorita la innovación en cómo voy a prospectar, cómo voy a encontrar nuevos clientes es vital. Yo tendré que buscar una manera de llegar a mis clientes diferente. ¿Por qué? Porque ya muchos de los productos y de los negocios actualmente, por la situación que estamos viviendo, no pueden ser presenciales. No puedes tener ventas en piso. Los negocios no todos están abriendo. Muchas personas no están saliendo a comprar. Entonces tendremos que tener la capacidad de innovar y muchos de los vendedores que estaban acostumbrados a vender desde piso, pues tendrán que pensar cómo llego a los clientes que ya no van a venir a mi negocio. El buen humor es súper importante. Yo creo que a todos nos ha tocado que nos atiendan algunos vendedores con una sonrisa amable, cálidos, atentos. Eso genera empatía y se siente uno cómodo. Cuando un vendedor es gruñón o suena medio enojado, pues hasta el mismo cliente se siente incómodo. Y muchas veces este buen humor permite generar esa venta, porque te vas a sentir más confiado con alguien que está a tu lado, con el que te sientes tú bien atendido, que es amable, atento contigo, y puedes generar esta empatía para la compra. Otro de los hemisferios que se usan en el área de ventas es el posterior derecho. Ustedes en el área de ventas tendrán que desarrollar también a su equipo de ventas, llevarse bien entre todos los vendedores para apoyarse unos a otros. Si tú estás en el área de ventas, también hay que aprender a hacer ese reconocimiento de tus vendedores, ver quiénes logran las metas, cómo se logran los resultados y que en un momento dado se sientan motivados. Cuando tú eres el vendedor, también tendrás que generar una empatía y armonizar con el cliente y sobre todo
que en los momentos en los que el contacto no es físico, que no puedes ver a la persona y que muchas veces es por teléfono, tienes que tener una voz cálida y amable que genere esa sosegar y armonizar con el cliente para que se sienta atendido. Tenemos que generar un sentido de pertenencia, que el cliente te vea como parte de su equipo, que se están logrando los resultados porque tú estás trabajando con él. Y esta empatía muchas veces nos permite que nosotros podamos recomendar a un vendedor que logre los resultados con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú te sentiste bien atendido por un vendedor y tengas un cliente, podrás decir, oye, te recomiendo, él te va a atender, te va a solucionar todos los problemas. Y muchas veces tendrás más clientes por haber atendido a uno bien y que se sintió que fuiste atendido y que generaste una armonía, una buena relación, que hay un equipo entre tú y él. Al final de cuentas, el vendedor forma parte del equipo de compras del cliente. Es por lo que está comprando. Y tendremos que darle el apoyo al vendedor y al cliente para que se genere esta situación de empatía. ¿Qué sucede si tú tienes una llamada con una voz cálida, amable? Pues tal vez no conoces a la persona que te está contactando para venderte, pero te genera esa empatía para quedarte en la llamada, seguir escuchando y respondiendo a sus preguntas. ¿Qué sucede cuando escuchas a un vendedor con una voz tal vez más golpeada, más impositivo? Probablemente digas, no me interesa, o muchas veces le cuelgas, ni siquiera te esperas escucharlo. Cuando nosotros vemos ya la parte de organización, lo vamos a ver del lado posterior izquierdo. Es muy importante actualmente y sobre todo en ventas web, el monitoreo y control. Muchas veces llegan muchos leads, mucha información de los clientes que no podemos ver y tú tendrás que darle seguimiento para poder atender al cliente al 100%. Poner atención a los detalles. Recuerda que el cliente te ha dado información con pequeñas palabras, con ciertos aspectos, con cosas que pueden decirte y tú tienes que poner atención a esos pequeños detalles que fueron importantes para el cliente para tomarlos y cuando quieras negociar con él, usarlos como información. En algunas empresas ya hay planificación de tanto de speech, de procesos de ventas, tal cual. Tú tendrás que mantenerlos porque si en un momento dado te falta un papel, faltó alguna firma, es responsabilidad del vendedor haberlo tenido a tiempo y haberlo recabado. Si no lo tiene, no se logra cerrar la venta. Muchas veces los procesos administrativos hacen más lento el que se cierren las ventas, pero si se cumple a tiempo y en forma, van a ser más ágiles los resultados del vendedor. Ok, ahora vamos a ver cómo las investigaciones han salido en el proceso de los vendedores de piso. Ya que hemos entendido cómo funcionan los 4 hemisferios, vamos a ver lo que son vendedores de piso, los cuales en este momento la tienen muy complicada porque por la situación que estamos viviendo, ellos utilizaban su frontal izquierdo y frontal derecho, pero ahorita pues andan vendiendo posventas web o andan en home office, etcétera, etcétera. En ese sentido, este frontal izquierdo, donde ellos tenían el cierre del 90% y teniendo un 80% en su proceso pensante, estaban súper armados para poder trabajar en las ventas. Más el cierre de ventas, el manejo de objeciones y la creatividad de ventas con estos dos hemisferios altos son unas máquinas. La vida llega y hace cambios. Y en ese sentido, también los vendedores de campo, vamos a ver que su esquema de proceso pensante es diferente al de piso. Ellos requieren el posterior derecho a comparación de los de piso, ¿sí? A la comparación de los de piso, ellos que en el piso no lo tienen el posterior derecho, el de campo sí requiere el posterior derecho. Y esto los hace que estén en las diferentes plazas comerciales, vendiendo, etcétera. Pero ¿qué creen? Las plazas comerciales también se cierran.
Entonces, tenemos un problema con piso y un problema con campo. Vamos a ver ahora los vendedores web. El vendedor web lo que mueve es, se queda con el posterior derecho, se queda con el frontal derecho, pero arma y trabaja con el posterior izquierdo en la venta y baja el frontal izquierdo. Entonces, señores, lo que sucede ahora para ser exitosos en esta nueva realidad es que el vendedor que no es organizado, que no tiene planeación, que no tiene seguimiento, que no es estructurado, que no trabaja en su productividad, se le van a caer las ventas, va a estar ansioso, desesperado y va a estar frustrado. Ahora, recuerden que todos tenemos los 4 hemisferios. Solamente habrá que poner en práctica el posterior izquierdo de los vendedores. El 80% de los vendedores no tienen el posterior izquierdo. Es por eso que en esta situación que estamos viviendo, les está costando tanto trabajo abrir nuevas ventas. Porque no tenemos el monitoreo y control, no ponemos atención a los detalles, no tenemos planificaciones de ventas, de prospectos, mantenemos procesos administrativos de procesos para prospectar y para cerrar. Entonces, nos dispersamos mucho en el proceso. Tendrán que tener más hábitos de orden y de organización para ser efectivos en esta nueva realidad. Los pisos van a estar bajos durante los próximos 6-8 meses. Tenemos una proyección nosotros que es hasta junio de 2021, cuando pisos volverán. Campo, 2021, junio 2021. Web, ahora, es cuando está ahora. Entonces tendrán que mover sus estilos de pensamiento a trabajar más con su posterior izquierdo. Esto los va a cansar brutalmente, físicamente y mentalmente. Su cerebro les va a decir que no lo hagan. ¿Por qué? Porque el cerebro, imagínense que tienen un no break y agarra el no break y dice, ¿sabes qué? Apágate. ¿Por qué? Porque me estás cansando. ¿Por qué? Porque el frontal izquierdo no me gasta el 1% de energía. El frontal derecho, el 1% de energía. Y otros me bajan un porcentaje diferente. Pero en el posterior izquierdo, los vendedores que no lo tengan, les bajan un 100% de energía de su proceso pensante y físicamente. Se van a sentir cansados y van a querer no hacerlo. Señores, ahora tienen que nadar en esta nueva realidad. ¿Y qué creen? Estamos en medio del mar y viene el transatlántico y tenemos que nadar. Ah, pero es que no quiero nadar. Pues, ¿qué crees? Entonces muérete. No permitan que la muerte entre. Tenemos que sobrevivir y estamos en etapa de sobrevivencia. Lo que no podemos es estar en el mismo estado que estábamos antes. Tendremos que desarrollar el posterior izquierdo. ¿Cómo se desarrolla el posterior izquierdo? Pequeñas acciones en el día a día que no te gusten hacer, como es levantarte temprano a tu 1 hora, como es hacer tu cama, como es lavar tus trastes, como es poner orden, como es empezar a trabajar a cierta hora, como es pararte a tomar un café y tomarte un receso de tanto tiempo y tener todo ordenado. Tu proceso de Excel de los prospectos, seguimiento de cada uno de ellos y estar directamente tiempo completo en la prospección y en el cierre. Es la única manera, señores, que van a sobrevivir en estos 6 meses a través de su posterior izquierdo. Lo tienen y lo pueden utilizar. Estos son los vendedores de canal de autoservicio, ¿sí?
en estos 3 hemisferios es donde trabajan ellos, pero nos quisimos orientar más al web. Bien, por último, hay algo que es muy importante. ¿Qué frena al vendedor? El vendedor tiene un freno de mano inconsciente, aparte de su proceso pensante, que puede ser el posterior izquierdo, fuera en este momento de web, aparte del cierre de ventas, o manejo de opciones o actividad de ventas, o la introducción al cambio, o el manejo de la competencia. El vendedor puede tener frenos de mano internos. Es tan importante que analices cuál es tu freno de mano. Porque a veces, créanme, no es el cierre de ventas, no es el manejo de opciones, sino es otro freno que tenemos adentro. Es, tengo miedo, ¿sabes qué? Me da, no sé, esto de vender financiamiento ahorita no se puede. ¿Sabes qué? Pues, es que este tipo de gente yo no le puedo vender. Es que por este sistema yo no puedo vender. Es que yo por web no puedo vender. O sea, hay muchísimas creencias y restricciones que te pones. Y esas son más fuertes que tus habilidades de ventas. Y te detienen más en tu venta esos frenos de mano que tus mismas habilidades. Teníamos una vendedora que decía, es que yo no puedo vender financiamiento, ¿por qué? Es que me da pena que abusemos de la gente, porque es financiamiento. Espérate, esa es una creencia que tú tienes. Otros me decían, no, es que un gerente de ventas, es que yo no debo de vender. Maestro, ¿cómo se llama tu puesto? Gerente de ventas. Ventas. Y ahí estás, punto. Entonces, descubre tu freno de mano y vas a ver que tu tasa de conversión sube, ¿eh? Pero tu freno de mano lo tienes escondido, muy escondido. Entonces, en este sentido, con todo gusto, les compartimos que tu primera sesión gratis, pero tu primera sesión gratis la vamos a ver con el freno de mano. Ese freno de mano, de veras, créanme que es el 70% que hemos encontrado en 600 vendedores, que es su problema. No es el cierre de ventas, no son las habilidades de ventas, es el freno de mano. ¿Sí? Entonces, con todo gusto, ahí está la información, le puedes sacar una foto, con todo gusto, y el día que gusten, nos echamos una platicada, un café virtual, echamos una conversación. Si gustan hacer sus preguntas en este momento, podrían hacerlas a través del chat para que las vayamos respondiendo, porque es parte de lo que la sesión nos está llevando ya al momento del cierre, pero queremos saber si hay dudas o preguntas de su parte para que en este momento las respondamos. Y yo les pedía, a ver, en este momento ya no se le paga a la gente por tener respuestas poderosas, se le paga a la gente por tener preguntas poderosas. Háganse preguntas poderosas y suéltenlas. Si no tenemos ahorita la respuesta, no nos da tiempo, lo platicamos en esa sesión, no hay problema. Pero dejen esa pregunta poderosa. ¿Qué es lo que está haciendo que me frene? Pero fíjense, es que es el COVID. No, maestro, no es el COVID. Hay algo a ti que te está frenando. No, es que se hundió el Titanic. No, esto no es el Titanic. ¿Cómo vas a hacer para sobrevivir después de que se hundió el Titanic? Es que fue el tsunami. No, es que no es el tsunami. El tsunami ya llegó. ¿Cómo vas a hacer para sobrevivir después del tsunami? Es tu rollo, no es las circunstancias externas. Entonces, preguntas por ahí vienen. Teresa Cruz nos pregunta, ¿cuál sería la mejor forma de tratar a un cliente que llega ya molesta a un centro de ventas al menudeo? Ok, primero es la escucha. Deja que se desahogue, que se haga la catarsis. No se la hagas de jamón. Él ya llega enojado. Lo que quiere es desahogarse y que alguien lo escuche. No quiere que tal vez ahorita en ese momento le digas qué ojos bonitos tiene. No, escúchalo. Atiéndelo.
lo que quiere es que lo escuches. Escúchalo activamente. Después de escucharlo activamente, entonces sí entras al proceso de la solución del problema. No antes. Las agencias de automotrices tienen una variable que se llama VOC, Voice of the Client. Y ese Voice of the Client es, miren esa parte. Ha habido señoras que han llegado gritándoles a las agencias y tienen una persona, no les digo que ustedes vayan a tener una persona para eso, pero una persona que se encarga de tranquilizar a las personas que llegan así. Pero pues claro, dejan los birlos sueltos de las llantas y pues la gente se llega pero prendida. Escuchen a la gente, denle tiempo, ofrezcanle algo de tomar para que se relaje y suelte. Y denle su tiempo. Si tiene que regresar en una segunda parte, que regrese en una segunda parte. Y si tienen la razón, señores, acepten. Y si hay que perder dinero, pierdan el dinero y denle la razón al cliente. Luisa García nos compartió ya esta experiencia de, creo que la clave es escuchar, conocer el porqué de su molestia, sus necesidades. Perfecto, Luisa. Y así saber si se puede resolver el problema o no. A veces no está en nuestras manos, pero al escucharlo siente que ya va un paso adelante con la resolución de su problema. Y déjenme decirles, el 90% de los casos sí está en nuestras manos. El 90%. Solamente a veces que nos va a costar dinero, sí. Nos va a costar en lugar de ganar, sí. Pero esa persona va a irse feliz y va a hablar bien de nosotros, sí. Oscar Campos nos pregunta, ¿cómo puedo activar o utilizar el hemisferio del cerebro que requiero con el cliente? ¿Cómo desarrollar el hemisferio posterior izquierdo? ¿Hay algunos ejercicios para desarrollar? Sí, Oscar. A ver, primero, con el cliente. Muy buena pregunta. Tienes que mapear al cliente, que esa va a ser una siguiente sesión que vamos a dar en un webinar. Cómo mapear al cliente para entrar en el hemisferio correcto con el cliente y en ese momento tener la comunicación asertiva. Si tú estás en un hemisferio frontal izquierdo y el cliente está en un posterior derecho, estás perdido, ya lo perdiste al cliente. Tendrás que ver y aprender eso lo vamos a ver en otro webinar. Y específicamente, la segunda pregunta, ¿cómo desarrollar el posterior izquierdo? Con la voluntad, con la constancia, con la fortaleza, hacer pequeños actos que no quieres hacer para detenerlos y desarrollarlos. En lo que es el orden, la estructura, la planeación, el seguimiento y lo que es la ejecución. Si tienes la fortaleza para hacer eso, vas a salir adelante y vas a salir robustecidos brutalmente de esta situación que estamos viviendo. Esta situación es una maestría para nosotros, si queremos agarrarla. Si queremos estar en estado de confort, no lo vamos a hacer. Pero tendrías una gran oportunidad en esto de practicar ahorita. Espero haberte contestado. Y te invitamos a que envíes tu nombre y tu correo y agendamos una sesión gratuita para que platiquemos más directamente contigo qué podrías hacer en tu caso para desarrollarlo. Jimena nos pregunta, ¿cómo enganchar un prospecto que debido a la contingencia no tiene el material que necesita, pero vendes más cosas? A ver, otra vez, perdón. ¿Cómo enganchar un prospecto que debido a la contingencia no tienes el material que necesita, pero vendes más cosas? Cosas diferentes que puedas vender. Bien. Bien, Jimena, hay varios aspectos en la venta. Profundidad o amplitud. Tal vez el cliente requiera A, pero a veces, y creo que el 70% de los clientes no saben qué requieren. Amplía tu proceso de diversificación para decirle y investiga qué más le duele. Cuando vas al doctor, checas y ves qué más le duele.
¿Te duele aquí? Sí. ¿Te duele acá? Ok. Mira, esto lo tiene que ver el internista, pero lo de los ojos lo puedo ver yo. Ah, órale, ya puedo ver esto. Tienes que usar la creatividad de ventas. La habilidad de creatividad de ventas que se decía hace rato con María, entra ahí para entrar en amplitud de venta de productos o profundidad. No te quedes con un solo producto, ese es mi punto, no. A ver, ¿qué más le puedo vender a esta persona? Pero ¿qué más tiene la necesidad? Investiga la necesidad. No lo vas a creer, pero la gente no sabe qué es lo que quiere en el 70-80%. Recuerda que la compra en el análisis transaccional es el padre, adulto y niño. Viene por el niño. Y el niño es por impulsivo. Es decir, tú te compraste ese reloj, ¿por qué? Porque me gustó. Tú te compraste ese coche, ¿por qué? Porque me hizo padre. Tú te compraste esa camisa, ¿por qué? Porque me gustó. La respuesta es me gustó, gustó, gustó. Entonces, el estado niño es el que toma la decisión en la compra. Ahí tendrás que explorar qué otras necesidades tiene ese prospecto. Teresa dice, ¿qué pasa cuando el problema no es que tenga la necesidad de ser escuchado, sino que llega ya a atacar directamente a los vendedores, siendo que nunca había comprado con nosotros? Bien, seguramente te va a tocar y ver el webinar que sigue, pero seguramente ese cliente, ese prospecto es un frontal izquierdo. El frontal izquierdo no te va a ayudar nada a desarrollar la venta. Y va a llegar a acabarte. Es decir, quiere medirte y como quiere ver, negociar y debatir, a ver quién gana, y lógicamente ver quién gana, si tú tienes argumentos más pesados que él, te va a empezar a escuchar. Si no tienes más argumentos que él, no te va a escuchar y te va a reventar. Esos son prospectos frontales izquierdos y tienes que trabajar a prospectos frontales izquierdos con tu frontal izquierdo. Lo veremos en el siguiente webinar. José Barrón nos compartía también, definitivamente la escucha activa combinado con la empatía es fundamental en la recepción de las solicitudes de los clientes. José Barrón de Stalpatria. Así es, José. Es parte de la combinación escucha activa, empatía y también identificar qué es lo que está buscando este cliente que está llegando a gritar. En realidad algo quiere y si tú puedes entender qué le puedes ofrecer de una manera correcta, amable, empática, puedes conquistar a un cliente muy difícil para que sea tu cliente. Y déjenme decirles, el frontal izquierdo va a llegar así a gritar, a decir y a lucerar, porque su cerebro necesita ganar y quiere ganar. Necesita azúcar, quiere ganar. Denle el gane, suavícenlo. Y ya después de que lo gane, va a relajar y va a abrirse un poco más. En sus pantallas les debe haber aparecido ya una encuesta. Para nosotros es muy importante su opinión y por lo tanto les pedimos que lo evalúen para que nos den información y retroalimenten en los resultados de este webinar. Los invitamos para nuestro siguiente webinar, que va a ser el próximo jueves a las 11. En su pantalla ahorita les va a aparecer la invitación para que ustedes se conecten. Igual se registran. Ahí viene la liga de registro. Si gustan pueden tomar con su teléfono el código QRL y se los envía directamente al registro. Para nosotros fue muy agradable compartir estos momentos con todos y estamos esperándolos para la siguiente reunión, que justamente es para revisar cómo es el estilo del pensamiento de los clientes y cómo podemos llegar a cerrar un buen negocio aprovechando el estilo de pensamiento de nuestro cliente. Muy bien, jóvenes, disfruten el día de hoy, disfruten, no, todo se acaba, todo pasa,
Entonces, esto pasará. Esto ya llegó para quedarse como el H1N1. Entonces, vamos a tener que aprender a vivir con esto ya el resto de nuestras vidas. Y así como el SIDA y como otras cosas más que al principio dijimos, wow, y ahora pues ya es normal en nuestras vidas. Entonces, hay que aprender y abiertos al cambio. Esa apertura al cambio que el vendedor no tiene, en este momento, tiene que ser apertura al cambio y soltar. Y pensar, ya que está suelto, hacer tu ejercicio, tu alimentación, tu dormir bien y focalizarte en donde te tienes que focalizar con tu proceso pensante posterior izquierdo y con tus demás habilidades de ventas. Con mucha suerte y los que gusten echar una platicada, con todo gusto, se juntan con el cafecito. Si alguien se quiere echar una cafeteada, 2 o 3 juntos con su servidor y con María, con todo gusto hacemos una cafeteada todos juntos. Sale, mucha suerte y gracias.